Hemos tenido estas presentaciones extraordinarias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alex, por dejarnos sobre la mesa tantos puntos tan interesantes. Vamos a centrarnos sobre el tema de la desinformación, porque una de las cosas que tenemos que entender es que la desinformación no existe en el vacío. Es una de las herramientas que existen en cuanto a la operación de intentar influir. Y además que la desinformación tenga una eficacia, que se quede. Y pensando en por qué una nueva historia, alguien que es muy corrupto en un país donde hay mucha corrupción, pues se queda. ¿Por qué? Porque es importante para la gente. Entonces, en este panel vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de las distintas herramientas que se utilizan para desestabilizar el discurso político y cómo esto puede afectar a las elecciones. Creo que la mejor manera de empezar sería darle la palabra al embajador Dan Fried, si nos podría dar una idea general de qué son estas operaciones de influencia y qué hacen los distintos actores, y luego ya el resto de los expertos hablarán del tema. Bueno, no es nada nuevo. Antiguamente, cuando yo era joven, la Unión Soviética empezó el rumor de que la CIA había inventado el SIDA, y la manera de presentar la historia fue ir a periódicos africanos que sacaran estas historias y que luego los periódicos europeos hablaran sobre las noticias de los periódicos africanos y, bueno, que llegaran de los medios normales hasta los distintos gobiernos. Y pasó. Se quedaron con este rumor que pasó a creerse. La CIA fue la que plantó la SIDA. Y la KGB y el aparato soviético, la KGB, que era la que dirigía la operación, bueno, pues inventó lo que llamaban los idiotas útiles, que eran prácticamente como agentes de espionaje. Bueno, pues ahora, gracias al Internet, no se necesita semanas para conseguir el mismo proceso, a veces minutos, y en vez de que sean los seres humanos los que cuenten todas estas historias y extiendan estos rumores, bueno, y periódicos que lo hacen, bueno, con buenas intenciones. Puedes tener robots o tienes cuentas ficticias que lanzan una historia y que consiguen que la historia se extienda rápidamente. Sally Khalid tenía razón cuando dijo que la prensa no solo creó la Biblia, el señor Alaphilippe, no solo la Biblia, sino también Mein Kampf. Y la propaganda utilizando las tecnologías en los Estados Unidos. Había panfletos que hablaban de Jefferson sobre Adams, Adams sobre Jefferson. Esto hace siglos. Y los periódicos diarios baratos, la radio, la televisión, toda tecnología puede ser y ha sido utilizada con objetivos propagandísticos. Es decir, que no hay nada conceptualmente nuevo en la propaganda en el Internet, simplemente que es que ahora es muchísimo más rápido y es muchísimo más difícil encontrar de dónde sale. Lo que nos lleva a las soluciones, pero ese es el próximo tema. Entonces, lo que quiero decir es que esto no es nada nuevo. Llevamos enfrentándonos a este mismo problema desde hace años y es útil verlo desde la perspectiva y ver las soluciones que las sociedades democráticas y no democráticas han desarrollado y han aplicado estas normas de comportamiento para integrar la nueva tecnología de la información sin sucumbir a las peores características que puede comportar dicha tecnología.
Sí, hablabas de los idiotas útiles, idiotas falsos. Creo que es una magnífica oportunidad para pedirle a David Aladente, porque él sabe mucho de esto, ¿verdad? Eh, sobre cómo se pueden diseminar historias falsas. Sí, sí, sé un poquito sobre el tema, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted, embajador. Creo que el problema hoy es que cuando compites en línea, online, el, el terreno es igual para todos. Y los periodistas tienen que competir con personas que actúan como si fuesen periodistas, pero no lo son. Yo soy periodista, siempre lo he sido. Y creo que lo que hacemos es ejercer un derecho que pertenece a toda la sociedad. La sociedad, para tomar buenas decisiones, tiene que estar informada para votar a un candidato o a otro, para saber si tienes que quejarte de una cosa o no, pero la desinformación mata al periodista y trata de hacer un bypass, trata de ir por encima de la prensa para que sea más fácil para los políticos, sobre todo en regímenes autoritarios, hablar directamente con los ciudadanos. Entonces, sí, efectivamente ha habido muchos ataques contra periodistas. Me han atacado, me han dicho que yo era periodista o que pertenecía a la CIA. Simplemente he tratado de informar sobre la desinformación en Europa, primero con la situación en Cataluña y luego con los partidos de extrema derecha. Y simplemente para resumir, ¿cómo llega el tema de la desinformación y el gran desafío que representa hoy para la sociedad? Bueno, pues no fue aquí en España. Yo era corresponsal en Oriente Medio, trabajaba para un periódico español. Y cuando tuve la oportunidad de viajar a Siria, pude ver cómo los medios rusos dibujaban o describían a los Estados Unidos o a los países occidentales. La OTAN era corrupta. Así es como se describía a todo lo occidental. No existían los ataques con sustancias químicas. Los rusos se supone que defendían la democracia. Y esa burbuja que se creó ahí se fue ampliando y ampliando y llegó a otras áreas de ataque. Ahora estamos en un entorno donde los medios públicos en ruso, que publican en todos los idiomas, y están dando a entender que hay una realidad distinta y alternativa. Y ellos dicen lo mismo de nosotros. Y cuando vienen aquí, encuentran a personas que están dispuestos a creer lo que ellos están describiendo. Seguro que han oído esto, aunque vivan en Estados Unidos, que había 1.000 personas durante el referéndum en Cataluña, ¿no? ¿Había 1.000 personas heridas, como se decía? Claro que no. Y esto aparecía en las portadas de muchísimos periódicos. Y había gente que quería y estaba dispuesta a creer esa noticia falsa. Cuando no tienes medios fuertes que se enfrentan al desafío de verificar, de comprobar los hechos y de hacer su trabajo, entonces todo fracasa. Y nos encontramos en una situación donde cualquier cosa es posible en Europa. El surgimiento de la derecha extrema o de la izquierda, de extrema izquierda. Sí, hay que verificar los hechos como periodistas, porque todo se vuelve viral. Y claro, así es muy difícil. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera... Nico, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y en un momento donde la gente no estaba prestando atención al desafío del Kremlin, tú eres experto sobre ciberguerra. Hemos hablado de cómo la extrema derecha y la extrema izquierda están empezando a comunicarse más allá de sus comunidades y redes en sus propios países.
cómo la desinformación y el dinero sucio, cómo cruza fronteras. Bueno, qué pregunta tan difícil. Sí, a ver si nos das una solución. Bien, para los que llevamos siguiendo a Rusia durante muchos años, fue más fácil ver lo que se estaba cocinando, porque desde hace muchos años tomaron la decisión que querían socavar el Occidente para protegerse a ellos mismos. No es un problema de mala percepción en el Kremlin, es real. Ellos realmente creen que Occidente tiene un plan para destruir a Rusia, se lo creen. Y por eso interpretan todos los pasos que se dan como algo defensivo. Todo lo que hacen es para defenderse. Así lo creen ellos. Y todo es parte de un plan. Esa es su percepción. Si David, por ejemplo, publica una noticia, ellos creen que es parte de un plan para atacar a Rusia. Realmente lo creen. Y lo que está haciendo el Kremlin es ofrecer una plataforma para multiplicar esos efectos de nuestra propia crisis, porque tenemos tres dimensiones aquí. Una es a la que ya se refirió Ana Palacio, esa profunda crisis de nuestras democracias liberales. Estamos todavía en esta crisis con la falta de prosperidad o aparente falta de prosperidad y la crisis de la legitimidad de nuestros sistemas. Luego, relacionado a esto, tenemos la crisis de los medios tradicionales. El modelo de negocios ya no está tan claro, es lo que decía antes David. Esto también está vinculado a la digitalización del mundo. Todo esto combinado es un gran desafío. Y no es solamente Rusia que lo está haciendo. Los actores estatales, privados, y además las normas periodísticas no siempre son las mejores del mundo, empezando por Barcelona. Y tenemos algunos canales locales que no son muy distintos a los rusos hoy en día, tengo que decirlo. Bueno, ya me he perdido un poco. No sé dónde iba. Sí, esta analogía de la guerra contra las drogas me ha gustado mucho. Sí, esta gran crisis que está relacionada a la educación, a los medios, todas estas cosas son parte de la solución, lo que hablábamos de la alfabetización mediática. Y luego el embajador sí se refería a que Rusia lleva haciendo estas cosas durante mucho tiempo. Y ellos han identificado, y con razón, que la legitimidad de Occidente, que ahora está bajo presión o bajo cuestión, es un elemento que pueden explotar. ¿Por qué hacen ellos? Explotan nuestras vulnerabilidades, y tenemos muchas. Y el problema es que tenemos que decidir si esto lo vamos a enfocar todos juntos a la vez, que va a ser muy difícil, porque no podemos resolver estas vulnerabilidades de un día a otro, o si nos centramos a trabajar juntos para frenarlo. Pero bueno, esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, porque ellos están aprovechándose de nuestra libertad de expresión. ¿Y cómo podemos utilizar la legislación para enfrentarnos a este problema? Por eso eso es muy difícil. Pero algo que hay que hacer, y que estamos intentando hacer yo con otros, y que no es fácil, es conectar todos los puntos, porque ya se ha dicho aquí al principio que la desinformación no se lleva a cabo en un vacío. Y cuando hablamos del Kremlin, esto es parte de un marco, de una estructura muy importante, que va desde la intermediación nuclear al uso de dinero negro, bueno, etcétera, etcétera. No hay un plan muy detallado, pero sí que hay una estrategia detrás de todos esos puntos que hay que conectar. Claro, uno puede trabajar con financiación de algunos partidos políticos en Europa. Bueno, ellos pueden actuar así, financiando algunos partidos políticos. Bueno, pues podríamos hacer algo con la legislación para que eso no se permita, por ejemplo.
Hace algunos días oímos hablar de Lega en Italia y esto seguramente es la punta del iceberg de esa financiación rusa de partidos aquí en Occidente. Y ahí se ve un patrón. ¿A quién están financiando? Partidos de extrema izquierda y extrema derecha. Y aquí se mencionó los chalecos amarillos. Esa cobertura positiva de todos los medios rusos de los chalecos amarillos, como los representantes de los franceses, del pueblo, contra la élite global, contra el gobierno. Eso es lo que ofrecen ellos. Ellos creen que se están defendiendo, como dije antes. Todo esto es para defenderse ellos mismos de nosotros. Bien, hablamos de vulnerabilidades. Tenemos las de la sociedad y luego tenemos las vulnerabilidades de nuestra infraestructura crítica. Y ahí es donde quiero que Kadri nos ilumine un poco. Cuando hablamos de instituciones democráticas, cuando hablamos de votar, de las elecciones, pensamos en proteger nuestro sistema de votación. Pero hay diferentes elementos en el ciberespacio que pueden afectar cómo vemos a nuestros candidatos o nuestro propio entorno. El Kremlin dice mucho la decadencia de Occidente, como que si vas a Copenhague, pues van a secuestrar a tus hijos, este tipo de cosas, ¿no? O sea que tenemos esas vulnerabilidades también en nuestras infraestructuras críticas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya sé que no es fácil. Normalmente me hacen la pregunta desde otro punto de vista. Por ejemplo, me dicen que quieren la descripción técnica de las cuestiones técnicas. En Estonia hemos tenido que ver que la seguridad no es solamente asegurar los sistemas de información, los sistemas de votación en Tallinn, porque ahí votamos por Internet, sino que tenemos que asegurar a nuestras sociedades cada vez más digitales y nos centramos mucho en los temas técnicos. Entendemos muy bien las elecciones en mi país, pero en el momento en que empezamos a hablar de las elecciones por Internet, que la gente pueda votar en Internet, pues ahí, claro, ahí hay muchísimos peligros. Tenemos que, porque no es solamente las elecciones, sino la resistencia de nuestro ecosistema digital y la resistencia de el funcionamiento normal de las sociedades. Las elecciones son solo un elemento más. No es único, no es distinto. Simplemente es especial por su significado constitucional y político. Y en cuanto a las ciberamenazas que hemos visto en los últimos 5 años, son que la desinformación se amplifica. Los conflictos de valores se ven agravados por los medios que utilizamos para resolver nuestros problemas, a menudo a través de la competencia. Hay muy pocos incentivos para colaborar. No todos estamos muy cómodos en nuestros compartimentos estancos, también en el sentido de ciberseguridad. Y no apreciamos la conectividad que existe y cómo podemos aprovecharla para luchar juntos. O sea que estos patrones tienden a centrarse alrededor de las naciones por su importancia, pero no deberíamos de ver la forma de dirigirnos a ellos como un ataque contra las elecciones, sino que es un ataque
contra nuestra coherencia, nuestros valores, nuestra forma de vida. Y esto significa que la ciberseguridad en las elecciones se tiene que ver como un todo integrado, junto con defender el ecosistema digital. O sea que no solamente tenemos que asegurar la forma de votar y las urnas, es todo lo que rodea eso también. ¿Cuáles son las dependencias críticas de otros sistemas digitales? ¿Y dónde están las amenazas contra nuestras infraestructuras críticas, servicios de comunicación, la electricidad? Y cómo un incidente de continuidad o integridad en estos sistemas auxiliares pueden tener un impacto en el proceso y la legitimidad de las elecciones, y cómo se gestionan los riesgos, sobre todo esos riesgos, y quién es responsable de ello. Por una parte, la infraestructura crítica, la ciberseguridad, es para garantizar para el proceso de las elecciones, pero también es importante porque da garantía sobre la fiabilidad del entorno digital, y eso es y condiciones normales, pero no solamente durante las elecciones, sino siempre. En la Unión Europea tenemos una directiva sobre seguridad de la información y se entró en vigor en mayo. Y yo creo que es un logro muy importante, es una herramienta muy interesante desde dos puntos de vista. Crea una comprensión coherente, consistente de qué funciones y servicios consideramos como esenciales para nuestra sociedad, pero también crea una evaluación de riesgos y mecanismos de gestión de riesgos que son obligatorios para ser conscientes de las amenazas y vulnerabilidades que tenemos. No debemos de ser dogmáticos sobre mecanismos obligatorios, sobre todo en el contexto de procesos democráticos. La infraestructura crítica no es blanca o negro. Hay diferentes niveles de criticalidad, hay dependencias entre servicios, entre sectores, y hay servicios de infraestructuras que van más allá de infraestructuras críticas designadas como críticas, que pueden afectar funciones públicas y la confianza del público. Por ejemplo, los medios, las redes sociales también, y los partidos políticos y ONGs. A lo mejor no tienen que cumplir con unas obligaciones de ciberseguridad, pero si se les asiste y si se les pone al día para que gestionen mejor sus ciberriesgos, pues esto nos fortalece a todos. Y esto requiere recursos también. Y luego, he tomado mucho tiempo, pero un nivel que no puede ser ignorado en este sentido es que si pensamos en el ecosistema, la gestión del ciberriesgo también tiene que ver con el alfabetismo digital de los partidos políticos, de los candidatos y de los votantes. No tiene que ver solo con ciberhigiene. Es una cuestión de alfabetismo, porque la ciberhigiene, esas prácticas de ciberhigiene, es cuatro quintas partes de la ciberseguridad. Pero eso no va a funcionar si no entendemos el por qué y el cómo a nivel más fundamental. Y es en lo que tenemos que trabajar cuando hablamos de la ciberseguridad de la sociedad en general y sobre todo durante el periodo de elecciones.
Gracias, Kadri. En cuanto a las vulnerabilidades, dices cómo los actores maliciosos utilizan las libertades de las que disfrutamos para explotarnos y dividirnos. Hemos hablado de cómo el Kremlin ve cualquier movimiento de Occidente como un ataque contra ellos y movilizan todas las herramientas que tienen para contraatacar. Estamos pensando que están explotando nuestra libertad de expresión y libertad de pensamiento. A ver, ¿cómo lo explico? De forma que tenga sentido. Si nuestra democracia fracasa, los autoritarios ganan. Si la libertad de expresión se explota y nosotros lo que correspondemos limitando la libertad de expresión para reaccionar contra ese ataque, entonces van a tener éxito los regímenes autoritarios. Entonces, cuando hablamos de soluciones, ¿cuáles serían algunas cosas democráticas que podemos hacer ya para hacer frente a unos de estos desafíos de los que hemos hablado en esta sesión? Voy a empezar con dos principios básicos. Al atacar cualquier problema de política pública, en primer lugar hay que desenvolver el problema, no verlo en su totalidad el problema, porque todos los problemas, si los vemos desde el nivel agregado, parecen imposibles de resolver y salimos corriendo porque no tenemos esperanza, parece imposible. Si empezamos a ver los desafíos de desinformación como un desafío sobre la naturaleza existencial de la verdad, pues vamos a meternos en un agujero y no vamos a poder resolverlo nunca. Así que hay que dividir el problema en pedacitos que podamos digerir. Segundo principio, trabajar dentro de las normas democráticas. No hay que acabar con ellas para luchar, para defenderlas. Lo aprendimos en la Guerra Fría en Estados Unidos. La mayor metida de pata que tuvimos como Estados Unidos fue por ignorar nuestros mejores principios y empezar a imitar al enemigo en sus tácticas. Muy mala idea, no funciona. Cuando volvemos a nuestros principios, ahí es cuando tenemos éxito. Eso es básico. Y luego, ¿cómo se aplica esto? O cómo estas dos cosas, dividir el problema en pedacitos pequeños y ser fiel a nuestros principios. ¿Cómo funciona con la desinformación? Separar extranjero de nacional. Los rusos explotan nuestras divisiones en nuestras sociedades, pero nuestro campo de maniobra y soluciones de políticas públicas son más aplicables a los actores extranjeros. Hay cosas que debemos y podemos hacer para limitar la penetración extranjera, la penetración oculta del espacio digital. Eso hay que aplicarlo a nuestros propios actores nacionales. ¿A qué me refiero? Pues el control de los contenidos. Eso no, creo que no tiene ningún lugar luchando contra la desinformación. Hay controles contra la pornografía o contra los vídeos de ISIS cuando decapitaban a sus prisioneros. Eso no es aplicable a la desinformación rusa. Si hablamos de controles del contenido, obligamos a una agencia gubernamental para que sea el árbitro de la verdad. Yo no sé cómo es en España, pero a mí no me gustaría, y no es en la tradición norteamericana, de confiar en ninguna administración con el papel de ser el árbitro de la verdad. Eso no hay que hacerlo. No lo recomiendo. Así que hay que utilizar principios de transparencia e integridad para filtrar la desinformación extranjera. A través de transparencia e integridad me refiero a obligar que se revele la naturaleza de quién está haciendo esos blogs para ver si no son personas falsas, como esa persona que creó Alexander en su presentación. Si Juan de Madrid o de Barcelona no es Juan,
y no es de Barcelona, es Iván de San Petersburgo, con fondos del Kremlin, ¿verdad? Entonces la gente lo tiene que saber. Tiene que haber una prohibición sobre hacerse pasar por una persona. Y hay muchísimas capacidades técnicas para hacerlo en las empresas de hoy. El sesgo algorítmico, otra área que hay que considerar, porque esto es lo que hace que haya una cobertura sensacionalista. ¿Por qué? Porque es rentable. Alexandre ya lo dijo antes. La cobertura extremista es lo que buscamos cuando entra en juego nuestro cerebro emocional a expensas del racional. En la era de la televisión en Estados Unidos había una doctrina de justicia, y es que los canales de televisión nacionales tenían que cubrir ambos lados de la noticia. Ese precedente nos permite en la Unión Europea y Estados Unidos imponer o requerir una doctrina de justicia para los algoritmos de las empresas de las redes sociales. No tengo una respuesta, pero merece la pena por lo menos explorarlo. Si podemos limitar la polarización deliberada como parte del modelo de negocios de una empresa de redes sociales y que lo exploten, para que lo exploten los rusos y los chinos, a través de regulación se puede hacer. También hay algunas cosas muy aburridas que se pueden hacer. Unas normas de servicio. Parece muy aburrido, ¿verdad? Pero no lo es. Porque hasta que haya una definición común de qué es un bot las empresas de las redes sociales pueden simplemente no trabajar juntas. Cuando hay un estándar común, a lo mejor se les puede obligar bajo una regulación común a que ciertos bots o robots se los saquen de sus sistemas. Deliberadamente he sido muy técnico aburrido y lo he dicho a pequeña escala, porque las soluciones técnicas existen. En la Unión Europea y en Estados Unidos tenemos que ir más allá de ese temor existencial y empezar a centrarse en la solución. Y yo admito que ningún conjunto de soluciones va a resolver el problema de la desinformación, pero lo puede limitar. Por ejemplo, voy a terminar con lo que decía Ana Palacios, tienes oferta y demanda. Quieres con la oferta tratar de controlarlo. Nunca vas a reducirlo a cero, pero puedes reducirlo bastante. Ahora, en el lado de la demanda, ahí es el aumento del alfabetismo de los medios. Y me rehúso a pensar que los seres humanos son más tontos que en el siglo XIX. A lo mejor no somos más inteligentes, pero no somos más estúpidos que en el siglo XIX. Hemos aprendido a discriminar entre los diarios, entre los periódicos, el sensacionalismo y los periódicos serios. Lo conseguimos, sabemos diferenciar, podemos volver a hacerlo. Nuestro problema en lo que se refiere a la política es controlar la oferta en la medida de lo posible, mientras que aumentamos la discriminación de la demanda. Y puesto que toda mi carrera la he dedicado a la política pública, yo soy muy bueno con soluciones imperfectas, porque son las únicas que podemos tener, las imperfectas, excepto durante las campañas políticas donde los políticos prometen resolverlo todo. En el mundo real, las soluciones parciales que son lo suficientemente buenas es lo mejor que podemos conseguir. Y yo creo que seguramente es suficiente. Estados Unidos ha dedicado los últimos 2 años admirando el problema y tirándose el pelo lo suficiente. Tenemos las herramientas para resolverlo y además hay que decirle a la Comisión Europea, porque ellos han intentado resolverlo a través de el plan de acción, el mecanismo de respuesta rápida que se está estableciendo antes de las elecciones. Los críticos dicen que está lleno de agujeros, que es débil, que es blando, pero los europeos están haciendo algo y hay que darles crédito por ello. En Estados Unidos tendríamos que trabajar con ellos en ese frente. Sí, embajador. Yo no puedo imaginarme
Como una empresa que sabe lo que quiero antes de que yo mismo lo sepa y me presenta un anuncio en mi pantalla de ordenador no tenga la solución técnica para enfrentarse al problema de los robots, porque lo que funciona en el campo de la publicidad tendría que también funcionar en el campo tecnológico y ético. Pero tengo que decir que no estoy de acuerdo, embajador, en que la Comisión Europea haya hecho lo suficiente. Creo que podrían haber hecho mucho más si se basan en programas educativos, etcétera. Pero preguntemos a Sputnik que se autorregulen y veremos qué pasa. Ellos se basan en una serie de medidas que creo que no son suficientes si no hacemos nada. Es decir, si no hacemos nada porque pensamos que nos arriesgamos a acabar siendo el ministro de la verdad. Bueno, he anotado. Creemos que el vuelo que cayó en Ucrania era porque una empresa farmacéutica fue la que lo derribó en vez de los rusos. Bueno, nosotros pensamos que los que envenenaron a Skripal fue Theresa May o Donald Trump o con una sobredosis. Bueno, todo esto se ha publicado. Pensamos que la guerra en Afganistán ha empezado porque Estados Unidos buscaba el gas o algún mineral. Bueno, todo esto lo han publicado los medios de comunicación rusos. Pensamos que toda la culpa la tiene Soros de todo lo que pasa en el mundo cuando surge la extrema izquierda o derecha. Y yo, como periodista, me niego a creer que los agentes de la propaganda tienen que ser tratados como me tratan a mí. Yo tengo que pasar por una serie de comprobaciones antes de poder entrar a ninguna conferencia de prensa. Me hacen un cribaje, tengo que haber hecho una serie de estudios, una investigación. Es decir, tengo que haber pasado por un filtro y ellos no. Y yo, si me equivoco, tengo que corregirlo. Ellos no. Ellos ofrecen estas plataformas para dispersar esta mala información. Y bueno, he visto que Sputnik en momentos de las elecciones han cambiado. Cuando hablaban de los 1.000 heridos en Barcelona, decían, bueno, no eran realmente heridos, simplemente les estaban tratando. Bueno, eso lo veo todos los días. Y algo tiene que hacerse. En los Estados Unidos, cuando se fuerza que a la gente se registren como agentes, pues sufren mucho y hacen mucho ruido. Y cuando ves YouTube y te pone RT es una compañía financiada por el gobierno soviético. Bueno, pues hace mucho ruido. Estamos hablando de la cobertura de las elecciones. Hay dos experiencias que me parecen que nos hicieron aprender mucho recientemente. Una, en las elecciones francesas, no sé si recuerdan que hay un lema por el cual durante 48 horas no puedes publicar ni entrevistas ni nada. Todo esto pasa en Europa. No sé por qué, porque realmente puedes encontrar información de otras maneras, pero ¿se acuerdan de que hubo unas filtraciones que Macron, tomaba drogas, tenía un affair? Pero, ¿qué hizo Macron? Dijo, estos señores no entran en mi conferencia de prensa porque no son periodistas. Y lo dijo al lado de Putin y dijo, cuando se comporten como periodistas podrán venir a mis conferencias de prensa. Si no, no. Lo segundo que funciona en las elecciones es lo que hizo Theresa May durante la crisis del envenenamiento de Skripal. Al recibir la información, bueno, consideró que era una crisis y estaban dando la información a la gente según la recibían. Entonces veíamos que estos señores venían de San Petersburgo, quiénes eran, dónde se quedaban, cómo se llamaban, cuál era su pasaporte. Y los medios de comunicación, la gente, los ciudadanos estaban recibiendo la información en tiempo real. Bueno, vi
20 versiones distintas de los medios rusos sobre cómo había sido el envenenamiento de Gripal, que si había sido su suegra, en fin, toda serie de barbaridades. Simplemente quiero resumir diciendo que me parece que hay algo que es especialmente bueno para luchar contra la desinformación y podemos estar de acuerdo con Trump o no, pero el informe de Miller sobre la agencia de Internet, la verdad es que ha sido matadora para lo que ha estado haciendo Rusia. Y que se haya investigado, que lo haya visto el público, me parece que es fundamental. Esto ha ayudado a la lucha contra la desinformación mucho más de lo que ha ayudado lo que ha hecho la Comisión Europea. Pero bueno, yo soy europeo y puedo criticar qué es lo que nos gusta hacer a los europeos. Bueno, quiero...